de todo gobierno, de toda persona responsable, es obligación planificar. Otra cosa es conspirar. ¿Y cuál es la diferencia más importante, por lo que entiendo? Pues que cuando se conspira se está haciendo planificación en contra de la población. Últimamente pues, ha habido terremotos en Marruecos, en Turquía, como nunca, ha habido inundaciones como nunca, ha habido accidentes portuarios, creo que fue en el Líbano como nunca, ha habido tsunamis como nunca, está habiendo sequías como nunca, etc. Que se está silenciando que hay soluciones que serían casi inmediatamente aplicables, incluso algunas sin el casi, pero que están siendo silenciadas. Bien, buenas tardes, ya buenas noches. Bien, el tema de hoy, que es desde últimamente me quiero centrar básicamente en un tema, y en particular el de hoy es el tema de la sequía. Lo hice en catalán hace 2 semanas, porque el tema de la sequía en Cataluña es muy grave, pero creo que lo que he ido descubriendo durante la preparación de estas sesiones, pues creo que puede interesar en todas partes. ¿Por qué? Porque se está silenciando que hay soluciones que serían casi inmediatamente aplicables, incluso algunas sin el casi, pero que están siendo silenciadas. Al mismo tiempo está habiendo sequía, está habiendo cantidad de árboles, miles y miles de árboles frutales, miles de campos, miles de cabezas de ganado y me temo que miles de personas que en distintas partes del mundo, en Cataluña personas que yo sepa no, empeoramiento de salud sí, pero campos que han quedado quemados y árboles muertos y algún ganado degenerado, digamos, sí que está habiendo. Entonces quiero hacer unos previos para situar esta exposición que voy a hacer, y es que el lema del programa 21 es vida, verdad, libertad, identidad. Yo insisto en que nos importa. A mí en particular me ha importado desde hace décadas la verdad, aunque a veces la verdad no me guste. Y luego esto se complejizó tomando como lema la cuaterna, las 4 palabras juntas, vida, verdad, libertad, identidad. Una cosa es, segundo previo, una cosa es planificar y otra es conspirar. Es obligación de toda persona, de toda familia, de todo grupo, de toda entidad, de todo gobierno, de toda persona responsable, es obligación planificar. Otra cosa es conspirar. ¿Y cuál es la diferencia más importante, por lo que entiendo? Pues que cuando se conspira se está haciendo planificación en contra de la población. Y ese es el punto decisivo desde hace mucho tiempo y particularmente en las últimas décadas. Entonces, si no hubiese conspiradores que organizan conspiraciones, no haría falta que hubiese personas y grupos que buscamos la verdad, a riesgo que nos llamen conspiranoicos para descalificarnos socialmente. Tercera observación. Lluís María Xirinacs, que estuvo 2 años como senador independiente en el Congreso de Madrid, en el Senado de Madrid, y estuvo de pie en señal de protesta en todas las sesiones. En una entrevista a su regreso, después de 2 años, dijo: una cosa que he aprendido este tiempo es que para los de arriba siempre hay dinero, para los de abajo nunca hay dinero. Y esto se puede extrapolar a cualquier estado o nación de los actualmente existentes. Muchísimo me temo, puede haber alguna excepción, no sé si en África o en algún lugar, pero en 2 estados nacionales democráticos, occidentales, etc., para los de arriba siempre hay dinero, para los de abajo nunca hay dinero. Cuarta observación: cada tema que he investigado, cada tema que he rascado, la versión oficial se ha hundido.
Y no voy ahora a especificar temas porque si queremos ponerlo en YouTube, pues no quiero salir de otro tema que el de la sequía y las soluciones a la sequía. Puedo decir que ahora sé un 5, máximo un 10% que habría que saber, pero lo que afirmo rotundamente es que este 5, máximo 10% es mucho más importante que el 99% que está apareciendo en todos los medios de comunicación importantes con una influencia social y lo que se está enseñando en las universidades y en las escuelas, en todo el sistema educativo. Es lamentable, pero es una conclusión científica rigurosa de décadas de estar nadando contracorriente y de saber de verdades que habrían salvado muchísimas vidas, ahorrado muchísimo dolor y muchísima enfermedad y miedo. Y finalmente, como última observación, pues es algo que descubrí a finales del 18 y que cada vez veo más importante, y es que sobre un mismo tema existen distintos puntos de vista. Y un gráfico que me encontré y que permite ilustrar, una primera ilustración es esta: un mismo dibujo, un mismo glifo, resulta que visto desde un lado es un 6 y visto desde el otro lado es un 9. Y aquí no hay absolutamente ninguna mala intención. No hay ningún interés especial, crematístico, de poder, etc. Simplemente es así. Inevitablemente, desde este lado, esto se ve como un 6, desde este lado, inevitablemente, esto se ve como un 9. Pero la cosa se complejiza. Me encontré este otro que es más ilustrativo de lo que suele ocurrir, que es que sí que hay interés en los distintos puntos de vista. Desde el punto de vista frontal, aquí se ve pues esto, una señora, digamos, elegante, atractiva, con su sombrero espectacular, etc., y la jirafa pintándola. Ahora, desde el punto de vista de arriba de la jirafa, lo único que se ve es este círculo aquí bastante de entrada, porque se podría entrar mucho en el significado simbólico del círculo, pero bastante poco importante. Pues cuando hay intereses, resulta que se aplican distintos puntos de vista con distintas consecuencias y distintos pesos sociales, ya que es importante tener en cuenta. Entrando en el tema de la sequía, pues que está habiendo normalidades en el clima desde hace décadas, pues es algo que está siendo comentado, está siendo incluso promocionado. Y últimamente pues, ha habido terremotos en Marruecos, en Turquía, como nunca, ha habido inundaciones como nunca, ha habido accidentes portuarios, creo que fue en el Líbano, como nunca, ha habido tsunamis como nunca, está habiendo sequías como nunca, etc. Es una expresión, esto como nunca, que va apareciendo. Y es interesante, pues, que teniendo en cuenta que están ocurriendo cuestiones aparentemente naturales como nunca, nos preguntemos si todo esto es natural o es provocado. Aquí me he encontrado esto de la revista Time, estas portadas del año 73-77. El peligro ante el que amenazaban era el gran congelación. Y a partir de 2001 el peligro del que advierten es el gran calentamiento. ¿Cómo quedamos? Veo difícil que en cuanto son en 24 años, tomando estas dos fechas, pues pueda pasarse de la amenaza del gran congelamiento a la amenaza del gran calentamiento. ¿Qué ocurre? Pues que ya han hecho un cambio. Estuvieron en la última moda advirtiendo del calentamiento global, global warming, calentamiento global, pero ¿qué pasa? Que si es global, pues es difícil en 20 años cambiar tanto y es difícil explicar que en lugar de calentamiento global lo que está habiendo, y voy a leer algunas titulares,
pero cómo están reaccionando frente a lo que está ocurriendo, y ahora leeré los titulares, es que lo de global le han puesto un interrogante y lo han contestado dejando casi de hablar de calentamiento global para hablar de cambio climático. Y el cambio climático hacia un lado, hacia el otro o hacia donde sea, hacia lo que convenga a quienes tienen poder para incidir en todo eso. Entonces voy a leer algunos titulares de diciembre del año pasado. Día 22. El sur de Vietnam registra las temperaturas más bajas desde hace 40 años. Día 26. Pekín padece el mes de diciembre más frío desde el 1951. Así que aquí ya tenemos 72 años. Del año 24, el 3 de enero, las temperaturas en el norte de Europa son las mínimas desde el siglo XIX, así ya tenemos 124 años. Día 5, el frío extremo, las lluvias intensas y la nieve colapsan Europa y dejan 6 muertos. El mismo día causan estragos en media Europa. Día 14. Francia habilita las escuelas por la noche para que los niños no pasen frío. He encontrado un comentario que dice: el número de niños de la calle nunca ha sido tan elevado en Francia, dice el periódico económico La Tribune. Día 16 de enero. Un fuerte temporal invernal con temperaturas de hasta menos 30 grados y nieve está afectando a Estados Unidos y Canadá desde hace varios días. Día siguiente, un fuerte temporal, empieza igual, un fuerte temporal invernal con temperaturas de hasta menos 30. Esto un periódico de Argentina, el otro era de España. Pero sigue, el mismo titular, pero sigue, sensaciones térmicas de menos 50 grados y nieve está afectando Estados Unidos y Canadá desde hace varios días. Aún un último, temperaturas récord bajo cero que llegan hasta los menos 50 grados en Finlandia y menos 52 en el norte de Noruega. Bueno, por ser un calentamiento global, pues muy global no es, y si en Vietnam, en China, en toda Europa se está viendo estos fríos, pues más bien lo que parece global, tenían razón, digamos, más bien los de hace 50 años que los de hace 20. Bueno, para lo que va a seguir ahora voy a utilizar una parte de una conferencia que dio en castellano Josep Pàmies el día 21 de diciembre pasado. Y subrayo en castellano mientras conectan porque he enviado la convocatoria de este encuentro poniendo pues que el castellano es la lengua del Estado ocupante de Cataluña desde 1714. Y que esto es algo que deberían saber todos los ciudadanos del Estado español y muchos de fuera, si no fuese que los dirigentes independentistas catalanes, como que son traidores al pueblo catalán, no explican eso que es tan elemental, tan básico para el pueblo catalán, que hace más de 3 siglos que estamos ocupados. Haber puesto esta observación ha hecho que un amigo castellano pues no haya reenviado mi convocatoria. Espero poder tener una conversación a fondo con él. Pero Josep Pàmies, pues como que se dirige a un público mucho más amplio que yo y no quiere complicarse más la vida de lo que ya tiene, pues usa el castellano sin hacer esta aclaración que me parece fundamental para poder entender lo que está pasando en Cataluña desde el 2009 otra vez. Bien, entonces, escuchemos, estos son 15 minutos de Josep Pàmies. El otro tema que quería plantear un poquito en profundidad es lo que nos preocupa, la sequía de ciertas zonas de España. Si podéis pasar del mapa de la web embalses.net, veréis, no sé si es fácil de que me la podáis introducir, veréis que el norte está casi todo azul, excepción de Cantabria, que tiene pocos pantanos. Esto solo refleja el agua embalsada, no refleja el agua que puede caer.
Pero es curioso que el agua embalsada, que viene del agua que cae, veréis que todo el norte está más o menos azul, que quiere decir que está en muy buenas condiciones en sus pantanos porque ha llovido bastante. Pero cuando llegas aquí a Cataluña, ahora voy a comentar primero la zona norte. Veis que hay como una raya. Y es evidente, en Cataluña tenemos el Pirineo, igual que en Aragón, igual que en Navarra. ¿Por qué en el Pirineo? Porque los Pirineos siempre atraen lluvia, solo atraen lluvia. A estas zonas de España, ese Pirineo del norte que no es Cataluña. ¿Qué está pasando en Cataluña? ¿Por qué en los Pirineos de Cataluña no llueve? ¿Por qué los ríos de Cataluña están secos? ¿Por qué los ríos de Aragón y de otras provincias del norte van a tope, no? Pues aquí algo pasa. Las nubes vienen y las nubes pasan. ¿Pero pasan por qué? Sí, dicen que hay las fumigaciones aéreas, estos avioncitos que pasan continuamente. Pero es que pasan también por el norte. Otro día estuve en Navarra y en País Vasco y también pasaban. ¿Por qué allí esos avioncitos no provocan sequía y deja caer lluvia? Pues porque, señores, a partir de estas fumigaciones hay unas antenas que se llaman HARP, proyecto HARP, máquinas para modificar y controlar el tiempo. No el tiempo del tiempo, no. El tiempo me refiero meteorológico. Y pueden hacer lo que les da la gana. Todo lo que les da la gana. Son armas de guerra. Y curioso que veréis en esta página web Meteorred de la Agencia Meteorológica de España, veréis cómo se explica qué significa el proyecto HARP. Máquinas para modificar y controlar el tiempo. Vamos a poner debajo en la descripción del vídeo estos enlaces para que también aprofundicéis y podáis ver la mala leche que llevan esa tecnología, ¿no? El proyecto HARP se fue programado hace muchos años como arma de guerra para modificar y controlar el tiempo en zonas del enemigo donde que no quieren que llueva, para matarlos de hambre, provocar sequía, inundaciones, terremotos, porque cuando las antenas emiten a la ionosfera, está entre 80 y 400 kilómetros, emiten esas ondas y luego las hacen rebotar a cualquier parte del mundo, pueden alcanzar las temperaturas de la ionosfera 20.000 grados centígrados calentándose desde unas antenas desde el suelo. Está provocando un desequilibrio a distancia donde les da la gana para calentar la ionosfera, eso que nos dicen del cambio climático, calentamiento global, lo provocan con esas dichosas antenas. En estas páginas web podéis ver cómo lo explican perfectamente, ¿no? No solo el proyecto HARP lo maneja Estados Unidos, sino que también lo maneja el proyecto Sura ruso. Es decir, que son armas de destrucción masiva que utilizan cada uno a su conveniencia. Los chinos también tienen su HARP. No me acuerdo qué nombre tienen, solo he puesto aquí las webs del proyecto HARP americano y el proyecto Sura ruso. Se puede hacer cualquier cosa. No solo provocar daños físicos, inundaciones, sequías, terremotos, porque cuando estas ondas, en vez de irradiarlas hacia arriba, las irradian hacia abajo, hacia el suelo, pueden provocar terremotos. Y esto lo dice en estas webs que os vamos a colgar en la descripción del vídeo. No solo sirve para hacer problemas de tipo físico, sino también para variar y dañar mentalmente a los ciudadanos de unas zonas determinadas, y con eso quizá podríamos coincidir de por qué hay zonas que tienen más problemas de ese pasado pandemia, de por qué hay más muertos en una zona que en otra, porque quizá les interese irradiar, no solo con la tecnología 5G, sino con esta tecnología HARP, irradiar zonas concretas para que haya más problemas de salud y sobre todo tipo mental, que esté la gente como desorientada. Aquello de que los pájaros caían en el suelo totalmente desorientados, puede ser radiaciones interesadas, experiencias piloto de tipo militar que están haciendo en muchas partes del mundo. El doctor Nietzsche, que estará en estas webs que os he explicado, pues lo explica muy bien toda esa manipulación, ¿no? Os dirán que estas tecnologías son para protegernos de ataques extraterrestres o para protegernos
cada país, Estados Unidos, Rusia o China, de ataques por misiles de otros países. También puede que sirva para eso. Pero para lo que sirve actualmente, según estas páginas web que os he dejado aquí, es para provocar problemas a ciertas partes de la humanidad que les conviene que tengan problemas. Aquí en Cataluña, la Generalitat de Cataluña se ve que no le importa nada esos temas, ¿no? Pero en Lleida el año pasado, una de las zonas de regadío más grandes de España se quedó sin poder regar ni alfalfa, ni maíz, ni cereales, ni frutales. Este año tiene la pinta de continuar igual. ¿Le interesa a la Generalitat parar esto? ¿Saber qué está pasando? La Generalitat tiene medios para determinar qué está ocurriendo y por qué el Pirineo aragonés llueve y el Pirineo catalán no. Y es que quizá ya le interesa que haya escasez de agua en Cataluña para poder decir a las grandes multinacionales del agua que solucionen el problema con más contadores, con más precio por metro cúbico para beber el agua o para regar, porque con la escasez sube el precio. La mafia más bestia que hay en España, tanto farmacéutica como del agua, está en Cataluña. Son empresas salvajes que controlan el agua no solo de Cataluña, sino de otras zonas de España. Le interesa provocar sequías por zonas. Cataluña pues le habrá tocado, pero qué curioso que un gobierno tan reivindicativo como es el catalán nunca hable de esas maniobras sucias del control del agua por unas multinacionales y de la posible manipulación del clima que tendrían que investigar ellos porque tienen más medios, ¿no? El tema sequía, vamos a trabajar también el tema aguas subterráneas, porque hay zonas de ese mapa que habéis visto antes que parece que están con sequía, por ejemplo la zona de Murcia, depende del trasvase Tajo Segura. Y todo el mundo estaba en desacuerdo del trasvase Tajo Segura. Pero Francisco Turrión, un ¿cómo se llama eso? Estas personas que se encargan de investigar el subsuelo, hidrogeólogo, pudo determinar en Murcia que el río Segura, a nivel fluvial, lleva como 7 o 8 veces menos de agua de las que tiene abajo subterráneas, no esas pozos de 40 y 50 metros, no. A 300 o 400 metros transcurren ríos subterráneos inmensos que no hubieran hecho falta buena parte del trasvase Tajo Segura. Cuando ese estudio se presentó al Ministerio de Obras Públicas y a la Consejería del Gobierno de Murcia, ordenó que se enterrara ese estudio porque lo que convenía era kilómetros y obras mastodónticas de trasvases del Tajo al Segura, cuando el Segura tiene aguas subterráneas para parar un tren y que por eso este hombre se le pidió que hiciera pozos de sequía que salvaron muchas veces toda esa gran economía que hay en Murcia. Murcia, sin tener grandes ríos, es la gran huerta de Europa incluso, no solo de España, ¿no? ¿De dónde saca el agua? Aparentemente en el mapa está con sequía. Y no está con sequía, porque hay agua subterránea, inacabable, que emerge muchas veces sin necesidad de bombearla, porque está a una presión enorme, a más de 300 o 400 metros, que sale y aflora por natural. Es un secreto a voces de que las prospecciones petrolíferas que ha habido en toda España y en todo el mundo, cuando no encuentran petróleo, muchas veces encuentran esa agua bendita que hay debajo del subsuelo, inagotable. Pero nosotros, los pueblos, no dispone de estos pozos que no han dado petróleo, pero sí que han dado agua. El gobierno debe saberlo. Pero el no poder llegar a estas reservas inagotables subterráneas, que las compañías petrolíferas sí que saben que existen, provoca una subida del agua. Y provoca que se monopolice en unas pocas empresas la gestión de esta agua y abusen de los precios, precisamente porque no podemos capturar estas aguas más profundas, inagotables, que podrían usarse en estos momentos de sequías naturales o artificiales. Yo creo que son, aparte de las sequías tradicionales que siempre pues, ha habido
en la España mediterránea, hay sequías en estos momentos provocadas por esa tecnología que hemos descrito antes. Ya tenemos mucho que hacer. Le hemos pedido a Francisco Turrión que prepare un estudio de nuestra zona aquí de Cataluña. Igual también en otras zonas que carecéis de agua, como Andalucía, pues también han dicho pues, que hay muchos problemas, es verdad. Seguramente que hay ríos subterráneos enormes que se podrían aprovechar en esos momentos difíciles. Subterráneos inacabables, porque recordemos que el planeta Tierra es el planeta agua. Agua nunca puede faltar, porque el agua es un ciclo cerrado, siempre hay la misma agua, pero llueve donde quieren que llueva. Si no llueve aquí, lloverá en otra parte. El agua no se mantiene arriba, siempre así, suspendida, no tiene que caer un momento u otro, ¿no? Hace unos meses publiqué en mi Telegram lo que pasó en Libia. En Libia, Coronel Gaddafi descubrió un mar subterráneo para alimentar todo el norte de África durante 4.000 años de forma inagotable. Construyó un gran canal desde 4.000 kilómetros al sur de Libia para regar todo el norte de África. Unos túneles, unos tuberías de 8 metros de diámetro, y cuando vinieron las primaveras árabes, no sé si os acordáis, ¿no?, de cómo se montaron por Occidente, lo primero que hicieron era dinamitar todo ese gran canal, ese gran tubo de riego del sur, de Libia al norte, para arruinar aquellos países, porque en Libia, además ya de saber que eran autosuficientes en agua y autosuficientes en alimentación gracias a estos mares profundos, permanentes de agua dulce, Gaddafi propuso una moneda alternativa al dólar y al euro, una moneda africana. Eso le costó la vida, le provocaron una primavera árabe y su propio pueblo, con mercenarios, lo mataron de una forma escandalosa, públicamente, por las calles, ¿no? Esto es el mundo que tenemos, pero el desconocerlo nos lleva a padecer lo mismo 1, 2 y 100 veces. Buscad, por ejemplo, el libro verde de Gaddafi. Igual lo encontráis. Yo lo tengo en casa. Y creo que la Dulce Revolución lo tenemos digitalizado. Y veréis este hombre que, a pesar de ser un dictador, como tantos dictadores, a ver quién, Putin no es un dictador, Trump no es un dictador, Biden no es un dictador, Sánchez no es un dictador. Pero este hombre, en Libia, facilitó una gran riqueza para su país. Cuando él gobernaba, la gasolina era gratuita para todos sus coches, la escuela era gratuita, la educación, la sanidad era gratuita. Era increíble lo que se consiguió allí. Sí, y era un dictador, claro. Quisiéramos la democracia española allá. Me cago en 10. Si es peor, porque creemos que es democracia y no lo es, ¿no? Creo que tenemos que estar bien, con mucha información para dar alternativas y para evitar que nos la cuelen continuamente en temas que son básicos para nosotros. Bueno, creo que queda mucho juego esta intervención. Lo que no estoy de acuerdo con la respuesta que él viene a dar a que Josep Pames viene a dar, de que el motivo de toda esta manipulación sería económico, básicamente. De hecho, hace ya unos 25 años salió un libro súper interesante, se llamaba Oro Azul, que ya explicaba cómo, además del oro, había otro oro. Mira, pues sí, está aquí aún, gracias. Pensaba que, mira, un ejemplar, oro azul, pues como, además del oro, pues hay otros oros. Y no entraré en terceros, pero me quedaré en subrayar que el agua ya hace 25 años pues se convertía el subtítulo Las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo. Se sabe que las empresas embotelladoras de agua hacen un negocio con un margen de beneficio enorme, pero yo considero que esto no llega a lo que es el motivo fundamental de esto y de muchas otras cosas, que es que el control del agua, la sequía en particular, la manipulación del tiempo como él dice, ¿no?, con el HARP, etcétera,
forman parte de un genocidio contra la humanidad. Este es el punto decisivo. Y ese es el punto que hace que vivamos en el periodo más peligroso para la humanidad y también el más prometedor, porque es el periodo en que hemos de conseguir que haya cambios profundos, importantísimos, para evitar justamente el genocidio contra la humanidad que están ejecutando. Entonces, también un desacuerdo con Josep cuando dice que el gobierno catalán tan reivindicativo no dice nada sobre el tema del agua, no dice nada de la abundancia del agua. No, es que el gobierno catalán en absoluto es reivindicativo, es traidor al pueblo catalán y es el que por eso está ejecutando con mayor gravedad, con mayor fuerza el ataque contra el pueblo catalán. Es sorprendente, ¿no? Y esto de que el genocidio es lo que está detrás permite entender otras cosas, ¿no? Como que si resulta que en Aragón los pantanos, en este dibujo que he enseñado, están al 65%, en Cataluña al 40%, en Navarra el 86% creo que era, pues esto se puede explicar por el HARP, se puede explicar por las fumigaciones. Y ahí pues hay este conjunto de fotografías de decoraciones del cielo con fumigaciones, pero lo que no puede explicar es que ante esta novedad en el cielo desde hace unos 25 años, pues ya desde hace unos 15 por lo menos me enseñaron unos libros de texto de bachillerato para adolescentes de 12, 13, 14 años, donde en geometría el ejemplo de líneas paralelas y de líneas perpendiculares era fumigaciones de estas en el cielo. Como no se puede explicar que tan recientemente como el 19 del año pasado, pues frente a este cielo, pues en TV3, que es la televisión traidora al pueblo catalán y que cubre el genocidio, pues la responsable del tiempo explicase que este rayado nos anuncia un próximo cambio de tiempo, unas condiciones atmosféricas que permiten la persistencia de las estelas de condensación de los aviones, ¿vale? O sea, si alguien ha visto aviones capaces de hacer estas curvas, etcétera, pues aviones de pasajero, no de combate, pues ¿qué ocurre? Pues me encontré con esto que es también bastante ilustrativo. Los ojos son inútiles cuando la mente, el cerebro, está ciego, ¿vale? O sea, la explicación de que las autoridades en el Estado español, en Cataluña, en Barcelona, cada uno en su zona, donde vea esto, porque luego resulta que socios de Pro 21 que han estado estas vacaciones, digamos, de Navidad en Washington y alrededores, pues allí el cielo es perfectamente azules. Aún no había llegado estas nieves que ahora hay. Igualmente en otras partes, en Madrid me contaron igual, lo mismo. O sea que hay zonas donde esas fumigaciones son más intensas y en zonas donde no. Son menos intensas e incluso parece que nulas, porque familiares de personas que estuvieron en Washington y alrededores decían que allí ellos nunca habían visto un cielo como los que se les enseñó con estos dibujos tan artísticos en el cielo. Lo que explica esta ceguera solo puede ser que para los de arriba hay dinero, para los de abajo nunca hay dinero, y que están ciegos porque son cómplices en el genocidio que está habiendo sobre las poblaciones, sobre muchas poblaciones y en particular sobre el genocidio contra el pueblo catalán. Pero más que discutir si lo que está ocurriendo es natural o es provocado, me interesa, y a esto voy a dedicar a partir de ahora la exposición, a subrayar que porque son genocidas, están silenciando que hay soluciones aplicables de inmediato
para combatir, para superar la sequía. Y otros temas que hoy no entro. Pero ¿qué ocurre? Que la población no lo sabe. Pero las autoridades deberían saberlo. Probablemente lo saben y en todo caso deberían saberlo. Y si la población las desconoce, es porque las autoridades las esconden. Y ahí voy a poner algunos ejemplos distintos, algunas soluciones distintas, algunas parciales, pero como las que me ha enviado varios artículos, un periodista, Jordi Gispert, un periodista honesto, y como que es honesto, resulta que tiene que dedicar 80 horas semanales para poder cubrir sus necesidades mínimas, porque como que es un periodista honesto y es un periodista ya de casi 50 años, experimentado, pues resulta que ninguna empresa periodística importante le contrata. Entonces él acepta parcialmente la causa oficial de la sequía, y lo que señala es lo que aparece más a menudo, pero que no se soluciona en TV3, es pues que hay pérdidas enormes en las tuberías, en las canalizaciones del agua, que hay carencias enormes en el reciclaje de las aguas y problemas de este tipo. Digamos que aceptando una causa natural de la sequía, pues indica que estas autoridades catalanas supeditadas a Madrid tienen un poco un interés mínimo o nulo, casi nulo, en solucionar estos problemas que serían solucionables simplemente con una pequeña parte del déficit fiscal, para decirlo de manera suave, que sufre el pueblo catalán. Pero me interesa más entrar en soluciones más amplias y probablemente mucho más rápidas. Una de ellas es la que explica el científico Juan Zaragoza, el doctor Juan Zaragoza, quien el 8 de marzo del año pasado, pues en un corte que ahora veréis de 2 minutos, explica gran mentira, la escasez del agua. Bien, y esto nos lleva al tercer objetivo, que es el de desarrollo sostenible, que es agua limpia y saneamiento. ¿Sobre qué falacia está construido? Pues sobre la falacia de que el agua es un bien escaso. Se sabe que hay entre 2 y 3 veces más agua en el manto de la Tierra que en todos los océanos juntos. Y que ese agua aflora, y ese agua aflora en los manantiales, en las montañas, en lo alto de la montaña. No es por vasos comunicantes, no es agua que se ha filtrado por la lluvia, no, es agua que viene del propio magma. Ese agua es agua pura. Ese es el agua que ustedes pueden beber en esos manantiales donde brota de la propia tierra. Bien, pues ese agua es inagotable y además rellena depósitos de agua que hay subterráneos. Y solamente con ese agua se podría abastecer toda la población mundial para regadío y para consumo de agua limpia y pura. Bien, esto es algo que ustedes no habrán oído mucho y no lo van a oír. Pero, por ejemplo, en Israel, todas las poblaciones se abastecen de esas perforaciones a esos depósitos de agua subterráneos que se están reabasteciendo continuamente, es decir, que son inagotables. Pero claro, ¿cuál es el objetivo real? Bueno, pues hay que crear la sensación de que es un bien escaso, de que hay poca agua. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues eso se hace provocando sequías, destruyendo pantanos y presas. A ustedes les sonará, España ha destruido un montón recientemente. Se privatiza el agua, se saca a bolsa, y entonces ya se convierte en un bien escaso. Se apropia de los derechos del agua, es decir, son los fondos de inversión los que están comprando los derechos del agua de los regantes en España. Se montan plantas potabilizadores de aguas fecales y Bill Gates precisamente está en ese negocio, por eso lo está promoviendo, y es lo que veíamos en la noticia que les hemos puesto ahí. Y el agua de regadío pura solamente para consumo embotellada, es decir, tenemos que pagar por ella, algo que es un bien y que es nuestro por derecho. La solución es que necesitamos volver al campo y necesitamos recuperar todo aquello que nuestros antepasados fueron perdiendo poco a poco. Lo que nos quieren quitar y lo que necesitamos si es que queremos subsistir. Subsistir cultivando nuestros propios alimentos. Bien, entonces, de nuevo subraya el doctor Juan Zaragoza el tema económico. Cuesta llegar a entender y aceptar que desde arriba y todo, y no sé quiénes son ni me interesa saberlo, porque Soros y Bill Gates son figuras intermedias,
personajes intermedios, pues está ejecutando un genocidio contra la humanidad. Pero quiero subrayar la frase, repetir la frase que ha dicho. Se sabe que hay entre 2 y 3 veces más agua en el interior de la Tierra que en todos los océanos juntos. Esa agua aflora en los manantiales pura e inagotable. Y ahí pues yo debo reconocer que hasta hace poco, hasta ahora, me había creído una mentira oficial, que es que el agua de los ríos proviene de la nieve y del hielo que se funde de las cordilleras, ¿vale? Y yo me lo había creído, pero ahí Juan Zaragoza me ha abierto los ojos y me ha hecho recordar que varias veces había visto fotos de lo que se llama el Salto del Ángel, la catarata más alta del mundo en Venezuela. Y había visto fotos distintas de esta, pero esta que he encontrado refuerza aún más lo que no había visto con los ojos anteriores a ver estos 2 minutos importantes del doctor Zaragoza. Esta es otro tipo de foto, otra foto. ¿Y qué ocurre? Que se ve aquí saltos enormes de agua por todas partes y no hay nada de hielo, no hay nada de nieve. ¿Qué quiere decir eso? Como apunta el doctor Zaragoza, pues que esta agua subterránea tiene una presión enorme, es abundantísima y hay presiones enormes, y resulta que las presiones enormes, por un lado, en una reunión a finales de diciembre, Josep Pàmies explicó que en 1982 hubo inundaciones en Lleida sin que hubiera llovido absolutamente nada. Hubo inundaciones causadas por agua subterránea que salió a torrentes por desajustes en el suelo de causa desconocida. Y otra persona en esta reunión compartió una información que me impactó mucho y que luego voy a desarrollar un poco más, que los barcos piratas no iban a los puertos a cargar agua dulce porque les habrían detenido. Los corsarios no, porque tienen acuerdos con los gobiernos, pero los piratas auténticos, digamos, no podían ir a los puertos. En cambio, se abastecían de agua dulce donde en fuentes que surgen, llegan a aflorar en medio de los océanos. Ellos sabían dónde estaban y ahí se aprovisionaban de agua. Esto nunca yo lo había oído antes y refuerza esta idea importantísima de que hay a profundidades importantes cantidades enormes de agua y la presión hace que surjan en estas fuentes, digamos, en medio de los océanos, o que lleguen a subir, no sé si son 4.000 metros, para luego generar la catarata más alta del mundo. Antes, en los previos, me olvidé uno, que es que en la comunidad catalana, cuando éramos libres antes de 1614, había una dimensión comunitaria muy importante. Y periódicamente había reuniones en los pueblos, en las comunidades, para compartir aquello que cada cual había descubierto, aquello que había llegado por un familiar, por un amigo, y lo ponía a disposición de la comunidad, y cada cual podía coger aquello que consideraba interesante, y eso daba una fuerza colectiva enorme, y por eso el pueblo catalán durante siglos pudo hacer una actuación enorme a escala mundial, en la que ahora no voy a entrar. Pero sí que me refuerza en esta dimensión comunitaria, pues que un amigo, Emili Perelló, haya escrito 2 páginas, y voy a leer unos trozos que me parecen importantes. El agua es la sangre del planeta inteligente Tierra y también la esencia de la vida. Todos los ríos tienen un río subterráneo más caudaloso que el superficial, que acaba en un acuífero que hay cerca del mar, de la playa, formando aiguamolls, marismas y surgencias dentro del mar.
a las que se le llama refrescadores. Esta palabra no la había oído nunca y resulta que explica cómo la aprendió. A los 12 años fui a pasar un mes de vacaciones en La Scala, en la Costa Brava. A menudo íbamos en una barca a dar una vuelta. Un día, navegando por delante del paseo de La Scala, donde está el Hotel Voramar, y yendo hacia la playa de Riells, el barquero me dijo: mira, mira niño, al fondo y verás que la arena se mueve. Hay un remolino, es un refrescador, sale agua dulce. Nunca lo he podido olvidar. Más tarde tuve conocimiento de que la Falconera es un río subterráneo que sale delante de las costas de Garraf, por debajo debería ser del Llobregat. Sí. Vale. Este macizo calcáreo está lleno de cuevas y, o sea, arriba el Llobregat, abajo la Falconera. És normal que haya ríos subterráneos. Un segon només. No ho sé si és el Llobregat. La Falconera és un riu que hi ha a sota el Garraf. Vale. Després n'hi ha un altre, també a sota. De acuerdo. O sea, hay un río que no aparece en los mapas, que es conocido con el nombre de la Falconera, y que tiene muchísima más agua que el Llobregat. Eso sí se puede afirmar, ¿vale? Que es el río que aparece en los mapas. Entonces, dice, un día en la vanguardia veí que se había descubierto otro río 10 veces más grande que la Falconera, que también salía delante del Garraf, pero más adentro en el mar. El descubrimiento fue hecho por fotografía aérea y se ve un gran ruedo que es la surgencia de este segundo río. Yo pensé en que se podía sacar agua dulce de la Falconera para abastecer Barcelona y alrededores, pero también pensé que corríamos el riesgo de perjudicar el sistema subterráneo de los acuíferos. Al conocer la existencia de la enormidad de agua que iba al mar entre estos dos ríos, pensé de encontrar un sistema correcto para aprovecharlos. Creo que sería a finales de los años 80. Lo que pensé es muy complicado. Consiste en una campana de acero inoxidable hecha de 2 piezas. La parte de arriba, que lleva los tubos de transporte del agua a la superficie, y la base, que solo es un gran círculo submarino, claro. Lo primero es cartografiar la surgencia. Después se ha de colocar anclamientos para el círculo de abajo y colocarlo correctamente. A continuación se ha de tirar piedras y cemento que se forje con el agua, como el cemento romano. Una vez sellado el círculo, empieza lo más difícil, que es vencer la presión del agua para colocar la parte superior de la campana. Después solo queda hacer llegar las canonadas, las tuberías de extracción a la costa. Se podría aprovechar la presión de la surgencia y ayudar con bombas si hiciese falta. Esto lo expliqué a la Agencia Catalana del Agua, pero no hicieron caso. Al ser un sistema exportable a todo el mundo, pedí una compensación económica como derechos de inventor, si se aplicaba. Puede ser que este fuese el motivo o no. Otra posibilidad es la inutilidad de los funcionarios. Pues yo lo que hubiese hecho es negociar a la baja, como buen catalán, no gobernante y no, por tanto, estando con los de arriba, que siempre tienen dinero. Otro aspecto que me envía en este escrito es, no recuerdo cuándo fue publicada una noticia que fue que se hicieron unos pozos de gran profundidad para estudiar la corteza de la Tierra. Creo que simultáneamente se hicieron 2, uno por parte de los americanos y otro por parte de los rusos.
Uno de ellos fue en la península de Kola, en el océano Ártico. Se empleó tecnología de extracción de petróleo. Se trataba de intentar alcanzar profundidades de varios kilómetros. La noticia me interesó mucho, pero tuvieron que parar la perforación debido a las altas temperaturas. Lo que recuerdo del pozo de Kola es que encontraron gran cantidad de un granito cristalizado debido a las enormes presiones. También que estaba lleno de brechas, de fisuras por donde circulaba agua hirviendo a presión, la sangre de que hablábamos. Otra información es que tenían que inyectar agua fría para evitar la fusión de los cabezales de perforación. Todo esto hasta que desistieron por imposibilidad de continuar. Pues muchas gracias, Emily, y confío en que haya muchas más aportaciones, porque ahora voy a continuar con soluciones, pero seguro que hay más que las que he encontrado en estos días que he dedicado al tema. El siguiente descubrimiento, y fue también en esta reunión con Panias a finales de diciembre, fue que alguien mencionó a un investigador y empresario mataronense de Mataró, Xavier Duló, quien inventó y patentó en el 2010 un sistema para obtener agua, 500.000 litros a la hora entonces, y mucho más económica que con desaladoras, a partir de la humedad ambiental. Era suficiente un 20% de humedad en el aire para poder, con este sistema, obtener agua. En el 2014 tuvo un reconocimiento europeo por el invento de un reciclaje de aguas grises que ahorraba hasta el 50% de agua. Esto se aplicó en un hospital, ahora no recuerdo y no voy a buscarlo, pero se aplicó en un hospital, y empezó a haber interés de otros hospitales y finalmente pues resulta que, a pesar de haber tenido incluso un reconocimiento europeo y de estos dos inventos y otros que tiene patentados, como obtener electricidad del paso de los coches por las autopistas, de las ruedas de los coches por las autopistas, pues resulta que por falta de apoyo, en el 2015 se llevó su grupo a Canadá, donde le ofrecieron apoyo. Y parece que actualmente está en Sri Lanka. Bien, tuve la alegría de que me contactase después de haberlo mencionado el día 9 y confío que se establezca un intercambio y una colaboración porque me parece importantísimo pues esta capacidad de producir agua. Entonces, con el aparato en aquel momento patentado en el 2010, 500.000 litros a la hora, pues esto sería, creo, una importante contribución a superar la sequía. Otra solución, y de entrada va a sorprender, es justamente el agua de mar. Resulta que hay agua subterránea de 2 a 3 veces mayor que la cantidad enorme de agua de todos los océanos. Entonces, que resulta que esta agua de todos los océanos ya desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos, se sabe que es un buen elemento alimenticio y también terapéutico. Y René Quintón, a finales del siglo XIX, recuperó este uso del agua de mar, fue capaz de conseguir que se aplicase en hospitales en Francia y se abrió, recuerdo, en algún otro país, y recuerdo en concreto Egipto, donde se obtuvo, y hay documentación abundante sobre esto, resultados espectaculares. Cuando murió, su entierro asistieron cantidad enorme de mujeres que habían podido tener hijos, a pesar de que tenían abortos involuntarios y los médicos decían que era por razones genéticas y que jamás podrían alumbrar un bebé, y resulta que sí, que pudieron
dar a luz después de estar tomando agua de mar. Y luego en niños, bebés muy enfermos, muy delicados, que probablemente en pocas semanas habrían muerto, pues en pocos meses de empezar a tomar agua de mar había resultados espectaculares. En adultos también, y aquí hay dos de ellos, y luego también ya en ayuda en resolver cuestiones concretas. Pero es que resulta, además de esto, que está siendo sistemáticamente censurado y atacado por los responsables sanitarios en el Estado español, y que yo sepa en todas partes, excepto en Nicaragua, que yo sepa es el único país donde, gracias a una médica catalana que fue allí hace 50 años, no, 45, no sé exactamente, la doctora Teresa Hilari, pues es el único lugar donde el agua de mar, la medicina germánica del doctor Hammer y otros tratamientos alternativos están reconocidos. Pero os recomiendo, y ahora os pondrán el enlace, que veáis esta entrevista con Laureano Domínguez, un colombiano especialísimo. En todas partes hay líderes naturales y él lo es, que es un apóstol del agua de mar, nacido a 4.000 metros de altura, pero con un padre médico que conocía el agua de mar, y él se fue implicando en el tema. Ha viajado, diría que por los 5 continentes por su voluntad, sin tener apoyo económico de ninguna institución oficial, ni ninguna empresa, ni siquiera alternativa. Casi. Y que en diciembre le hicimos una entrevista en Plural 21, y ahí es el uso del agua de mar también en las casas y también en las ciudades. Es decir, en Nicaragua, gracias a la doctora Teresa Hilari, se montó, y luego se ha ido, primero en coches iban familias y grupos de amigos a la playa, y además de disfrutar, pues regresaban cargados de garrafas de agua de mar. Luego ya se hizo con camiones y se hizo depósitos donde podía irse a buscar agua de mar. También en Colombia, en algunos lugares, en el pueblo de Laureano, que no recuerdo el nombre, se ha canalizado y se puede ir a buscar agua de mar familias, etc. Pero es que también se puede aplicar en agricultura y se puede aplicar en ganadería. Es decir, el agua de mar es una maravilla como alimento, como medicamento y como reemplazo del agua de mar. No es necesario las desalinizadoras, pero de todas formas ahora entraré en otra solución, que son desalinizadoras gratuitas. Y no solo esto, sino que como resultado del proceso de desalinizar el agua, se genera energía eléctrica, que sería una ayuda también para la población. Pero esto está siendo censurado también. ¿Y a quién me refiero? Pues a un veterano viajero y escritor, Alberto Vázquez Figueroa, que inventó esto. Este tipo, aquí lo explica. Son 7 minutos. Adelante. Nosotros sabemos que es el único sistema que no consume energía, sino que produce energía. Pero no nos permiten hacerlo. Aquí hay un estudio, hecha por los 4 catedráticos más importantes de la Politécnica de Madrid, y hace un informe que si se utiliza mi sistema, se puede dar todo el agua que se quiera
y que la curva eléctrica nacional, que es esta, a la larga se convierte en una recta. Si la curva eléctrica nacional se convierte en una recta, España se ahorra 15.000 millones de euros anuales y además puede producir, regar toda España. El otro día, el ingeniero jefe de todo lo que se refiere a desalación de la empresa ACS me llama y me dice: nosotros conocemos perfectamente tu sistema, y eso lo dice también el director general de Aquamec. Nosotros sabemos que es el único sistema que no consume energía, sino que produce energía, pero no nos permiten hacerlo. Una planta enorme para dar de beber y de regar a todo el poniente de Almería. A los pocos meses, cuando ya se empezaba la gran desaladora, en el boletín oficial del Estado del 16 de junio del 2006, la señora Cristina Narbona, entonces ministra, sacó una orden diciendo que no se podían hacer mis desaladoras porque se podían electrocutar las gaviotas, a pesar de que no había ningún cable eléctrico. Cristina Narbona, que ahora curiosamente es la secretaria de honor del partido que está en el poder, cuando no hizo mis desaladoras, mandó a hacer 54 desaladoras en las que se gastó casi 2.000 millones de euros, que no han funcionado o funcionan al 1% o al 5%, que son una ruina, que le han dado un dineral a todas las grandes constructoras, a OHL, a ACS, todas esas han forrado. Ese es el negocio, y tener las desaladoras ahí abandonadas. Y te venden el agua 10.000 veces más de lo que vale. Lo que se está robando y se robó con respecto al agua, se está robando a los niños que se mueren de sed, a los campesinos que no tienen agua para su terreno ni para su ganado. Y que si esto hubiera funcionado como debía de haber funcionado, ahora se estaría haciendo en el mundo. Habría una esperanza para ellos. El ministro era Manuel Soria, el ilustre Manuel Soria. Su respuesta fue que era necesario que la electricidad fuera cara. ¿Por qué? Explícamelo. Pero esa fue su respuesta. Claro, a los 3 meses se descubrió los negocios sucios que tenía.
y dejó de ser ministro. Pero ¿de qué me sirve que dejara de ser ministro? Eso lo tiene él. ¿Por qué ese juicio todavía no ha salido? Y me amenazan por teléfono incluso de muerte por decir estas cosas. Digo, mire, yo estuve en 9 guerras y me tiraban tiros de verdad. No me fastidie. Y una sexta forma de encontrar agua para poder superar la sequía que está siendo fabricada son los zaorís. Los zaorís son personas que desde tiempos inmemoriales tienen unas capacidades, unos dones para poder encontrar agua subterránea. Y este caso es especialmente claro porque salió en la televisión catalana el 5 de diciembre del 2023, el caso del pueblo de Alforja, un pueblo de 2.000 habitantes que un campesino, un pagés, recibe una llamada telefónica y le dicen: he visto en la televisión el alcalde del pueblo diciendo que tiene escasez de agua y que tienen que recurrir a comprar cisternas, etcétera, que se los traigan en camiones, ¿no? Pues, ¿verdad que usted tiene en su propiedad un tronco grueso? Sí. Pues a tantos metros encontrará agua, a tantos metros más agua, y a tantos metros más profunda un agua que nunca se la van a acabar. El campesino habla con el alcalde pregunta a técnicos, los técnicos, no, ahí no hay agua. Pero como que ha quedado impresionado el campesino de la solidez con que habla el zaurí, pues convence al alcalde de irlo a visitar a 150 kilómetros. Y el hombre dice: bueno, yo me llamo Joan, no quiero que aparezca mi apellido, no quiero que aparezca mi nombre por ninguna parte, no quiero dinero, pero les aseguro que hay agua ahí. El alcalde queda impresionado y consigue dinero para hacer la perforación, y resulta que sí, que efectivamente se encuentra el agua. Es decir, este Joan, de 80 años, por lo tanto experimentado, y por eso no quiere, escaldado ya supongo, no quiere que aparezca su nombre por ninguna parte para no recibir presiones y descualificaciones, etc. A 150 kilómetros encontró donde había agua que ha solucionado en un 75% por lo menos las necesidades de un pueblo de 2.000 personas. Seguro que esto se podría hacer de forma amplia, pública, y sería si no una solución total, por lo menos parcial, al tema de la sequera, y combinado a los anteriores, una solución total. Y a última hora me ha llegado, pero no he tenido ni siquiera tiempo de buscar información, que hay otra técnica que se llama siembra de agua, y que ya trataré en otra sesión, porque quiero que este tema irlo profundizando, porque es un ejemplo de cómo las dirigentes de nuestra sociedad están escondiendo soluciones en este campo y en muchos otros, a cambio de su situación privilegiada y de que su psicopatía, que les permite actuar en contra de la población sin ningún remordimiento, pues no sea descubierta públicamente. Me viene a la memoria y al corazón las escenas que estamos viendo de Palestina, donde está habiendo un genocidio contra el pueblo palestino, la continuación de un genocidio contra el pueblo palestino, y que resulta que tienen costa al lado, y me temo que no tiene esta información
y no sé cómo hacerlo llegar, si a alguien se le ocurre, que podrían aprovechar el agua del mar que tienen, por lo menos los han empujado hacia el mar y podrían tener acceso a esta ayuda, a esta solución parcial, pero podrían tener ayuda. Bueno, también hay las soluciones que en su momento inventaron Wilhelm Reich y Pierluigi Higino, que sé que existen, pero que no sé explicarlos. Sé que hicieron unos aparatos, una especie de cañones que permiten la formación de nubes o al revés, en momentos determinados, la disolución de amenaza de tempestades graves, etc. Pero otras dos soluciones, porque siendo, supongo, bastante aproximadas, también son distintas. Y seguro que hay más. Y ahí pues hago un llamamiento al esfuerzo comunitario para recopilar el máximo de soluciones, hacerlas circular al máximo. Y ahí pues propongo formar equipo, y si fuese posible, equipos para justamente recopilar y también impulsar, dar a conocer a la mayor parte posible y creciente de la población en los lugares como en Cataluña, donde hay sequera grave, que insisto, ha provocado la muerte de miles de árboles, campos que están quemados, quiero decir, secos, animales que no nacen o que nacen deformados, débiles, y personas que también estamos siendo afectadas. Es que resulta que ellos quieren que esto continúe y que esto se agrave. Y esto forma parte, es un aspecto del genocidio que están ejecutando. Es hora, por lo tanto, de responder. Es hora de dar a conocer estas soluciones en este campo y en otras y conseguir que los líderes naturales de todos los pueblos colaboremos, asumamos la responsabilidad de cambiar esta situación, de impedir el genocidio y entre todos, colaborando estrechamente, yo creo que entre líderes naturales nos entenderemos. Cada pueblo tiene sus líderes naturales y estoy convencido que nos entenderemos entre líderes naturales para combatir todos estos que siempre tienen dinero, mientras que para abajo los de abajo, sean buenos sueldos, 300.000 consiguió Borrell de Abengoa, y luego comisiones. Es realmente un funcionamiento podrido, y no podrido, criminal. Este es el punto. Esto tiene repercusión en la vida diaria del 90 y muchos % de la población. Reaccionemos frente a eso. Los líderes naturales hemos de asumir la responsabilidad para que frente a este nuevo orden mundial, para un 10% de la población, porque lo que quiere es reducirla drásticamente a un 10%, nosotros, y no entro en detalles, nosotros seamos capaces de instaurar nuestra nueva, antigua forma de vida. Hemos de recuperar muchas cosas del pasado. No solo porque eran buenas, no solo porque... Yo leí hace tiempo que había técnicas en el desierto que parece que se han perdido y que había núcleos queriéndolos recuperar, y por eso leí algún artículo en la revista Integral, cuando era la revista Heroica Integral, que había formas de cultivar aprovechando la bajada enorme de temperatura que hay en las noches y el grado de humedad que entonces se formaba. No sé si la máquina del del descubridor, del ingeniero Doló, Xavier Doló, podría actuar ahí en el desierto por las noches, quizás sí, porque supongo que lo habrá afinado desde entonces. Pero es que hay cantidad de conocimientos del pasado que han sido barridos por la modernidad y por el criterio del máximo beneficio, el criterio de para eso hacer lo que haga falta.
y debilitar, degenerar, enfermar y matar a la población. Pues instauremos nosotros nuestra nueva, antigua forma de vida, porque había respuestas importantes y también porque aquello del pasado de una forma u otra está dentro nuestro. Y esto es una fuerza dentro de los pueblos. Y por eso la respuesta a este nuevo orden mundial que quieren imponer y que no van a conseguirlo es que los pueblos asumamos la responsabilidad de contestar y de instaurar nuestra nueva antigua forma de vida al servicio de todos los pueblos, al servicio, por lo tanto, de más del 90% de la población. Esta es la información que quería compartir y seguro que hay mucho más interesante en este tema y en otros muchos. Y está la invitación a asumir la responsabilidad, a coordinarnos y a responder con valentía, con claridad, con contundencia y con soluciones que están al alcance y que estos criminales están censurando. Hasta la próxima, hasta la sesión 87. Gracias.